¿Os dais cuenta de que los anime o manga nos dan muchísimo placer visual? Esas largas escenas de la naturaleza, detalles de la comida, paisajes increíbles y escenas muy dramáticas. Si sois amantes de las series anime de toda la vida e incluso Estudio Ghibli, sabréis a lo que me refiero. Las texturas, los colores, el movimiento, la música, todo es absolutamente envolvente. Pero es que encima trasciende el papel o la pantalla y se traslada a sus costumbres, su forma de vida y visión de las cosas. Todo es tan bonito y da tanta paz que no he podido evitar analizar dónde está el origen de esta concepción de las cosas. Hoy analizamos profundamente las raíces de la estética japonesa, además del pozo imborrable de Estudio Ghibli en nuestra sociedad. Prepárense, señoras, porque esta semana temática empieza ya. Hello, Peñita, ¿os acordáis del vídeo aquel que hicimos de este tipo de vídeos chill hop que nos ponemos para estudiar? Yo creo que puede serviros como preámbulo a esta semana temática. Analicemos cómo los pueblos a lo largo de la historia han transmitido su apreciación hacia lo bello. En el caso de Japón tenemos que prestar especial atención a la historia de su literatura y en concreto a la poesía haiku. Son poemas muy cortos, con 3 versos, que hablan de la naturaleza, de la vida cotidiana, de la peculiaridad de las pequeñas cosas. Aquí es donde vemos uno de esos pilares fundacionales de esa apreciación de Japón hacia las cosas bonitas, sobre todo referidas, como hemos dicho, al entorno natural. Por cierto, aprovechando que empezamos el vídeo aquí con todas las de la ley, venga, tómate este momentico para suscribirte al canal, activar la campanita y así te vas a enterar siempre de lo que pasa aquí con la Maritere. Estoy intentando arreglar el tema del link permanente de Discord. Yo no sé por qué caduca, no entiendo nada. Si alguien sabe cómo hacerlo, que me lo diga en los comentarios. El escritor japonés Yasunari Kawabata ganó el Nobel a finales de los 60. Fue el primer japonés en hacerlo y en su discurso destacó la fuerza motora de la cultura y estética tradicional japonesas, la apreciación de la belleza de la naturaleza y el afán de los vecinos por compartirlo. Una de las cosas que más me llama la atención de Stardew Valley es que los cambios de estación son muy marcados y los aprecias a nivel estético, a nivel sonoro. Además, el propio juego te avisa de que, por ejemplo, si llega el otoño, pues que las hojas empiezan a caer y se trata de una forma muy poética. Es una de las razones también por las que juego a este juego, es que es extremadamente relajante, es placentero, es como terapéutico, de verdad os lo digo, así que os lo recomiendo 100%. Empezando por una de mis series de cabecera cuando era pequeña, Sakura Cazador de Cartas, es que cuando los cerezos se ponen en flor es todo un acontecimiento. Además, se toman el tiempo de enseñarte las escenas en las que los cerezos, mecidos por el viento, lucen esas flores rosadas, preciosas. Sakura también recibe su nombre por estas flores. Y claro, yo me pregunto, ¿por qué se le da tanta importancia a esto? Ya no en concreto a los cerezos en flor, sino el cambio de las estaciones, apreciar de esta forma los cambios de la naturaleza, porque en realidad tampoco es que aporten a la narrativa de la serie en sí, pero se toman el momento y el tiempo para mostrártelo. Y os hablo de los cerezos en flor, como también os puedo hablar de las chicharras que suenan en verano, etcétera, etcétera. Es decir, esa apreciación, esa pasión por las pequeñas cosas. ¿De dónde viene todo esto? Japonés es superior a otros idiomas en cuanto a expresiones relacionadas con la naturaleza. Por ejemplo, para la lluvia existen más de 10 términos diferentes. En la poesía japonesa no existe la musa como tal. La fuente de inspiración principal es la naturaleza. De hecho, hay evidencias literarias del siglo XVIII que así lo constatan. Digamos que estos serían los albores de esos indicios de la antología de la poesía japonesa. Es curioso que desde la antigüedad esa poesía la hacían entre varios poetas, compartiendo esos sentimientos. Uno comenzaba un verso, el otro lo seguía completando, y esto nos lleva a pensar que en realidad la apreciación de estas pequeñas cosas no es algo individual, sino que se comparte con los demás. Uno de esos sólidos cimientos en los que radica esta apreciación al arte y a la cultura japonesa y además al desarrollo de diferentes disciplinas, como puede ser, por ejemplo, el teatro kabuki, reside en la era Edo. Estamos situados, amigos míos, en el siglo XVII. Fijaos, los mecenas de los artistas eran los comerciantes. Aquí destacan artistas del ukiyo-e, que también esa es una de las cunas
del tatuaje, más del teatro, como hemos dicho, y la poesía haiku que estamos aquí tratando. ¿Quién es el padre definitivo de este tipo de poesía? El maestro Matsuo Basho. Y os voy a leer algunos versos que expresan esta apreciación a la naturaleza. Como hemos dicho, son versos muy cortitos que dejan mucho a la imaginación. Mis ojos brillan de tanto contemplarte, flor de cerezo. Las aves tristes, se va la primavera, los peces lloran. Bajo un sombrero disfruto de la sombra, aún estoy vivo. Voy a leer un fragmento de la obra de Ruikichi Terao de 2003 que trata de forma excelente esto del haiku y de qué manera, a través de él, el pueblo japonés ha transmitido a lo largo de la historia y en la era audiovisual, a través de todas estas películas, como por ejemplo de Estudio Ghibli, esa apreciación a la naturaleza, a lo sencillo, a la vida cotidiana, a pararte a observar. Desde el año 894, en que el gobierno dejó de mandar delegaciones de estudiantes al gobierno chino, durante más de 600 años Japón no tuvo intercambios culturales importantes con ningún país extranjero, salvo en ocasiones esporádicas. Por ejemplo, en el siglo XVI algunos jesuitas llegaron, pero el gobierno de Edo prohibió el cristianismo y en 1639 prácticamente deportaron todos los extranjeros del país. De tal manera que en Japón se formó una sociedad supremamente homogénea y al mismo tiempo se fue formando una sensibilidad peculiar entre el pueblo que se caracteriza por la ambigüedad y la sutileza. Los términos japoneses para expresar esta sensibilidad, palabras como aware, okashi, wabi, sabi, son conceptos intraducibles y no somos capaces de explicarlos plenamente, ni siquiera en japonés, puesto que se refieren a los sentimientos que existen en la profundidad de nuestro espíritu y que solo asoman a la superficie como reacciones a ciertos estímulos estéticos. Como dijo acertadamente Octavio Paz, nuestra cultura tradicional no está fundamentada sobre la razón. Más que pensar, lo esencial consiste en sentir ese algo, que no es mera sensación ni menos pensamientos ordenados. En el mundo occidental existe una tendencia que se llama ecologismo. En la cultura oriental nunca existió este concepto. De hecho, en el idioma japonés tampoco existe ninguna palabra equivalente. No existe porque es demasiado obvio que nosotros los humanos también formamos parte de la naturaleza y vivimos en ella. ¿Os habéis parado alguna vez a pensar cómo el idioma japonés puede definir todo un mundo con pocas palabras o con tan solo una palabra? De esta manera, a través del haiku, se comparten sensaciones, sentimientos, emociones muy profundas a través de unos versos breves, cortitos, que dejan lugar a la imaginación para que nosotros luego completemos, según nuestra experiencia previa, todo eso que nos puede evocar. Si se habla en un verso de un ocaso, de la puesta de sol, cada uno tiene su propia apreciación de la puesta de sol. No hace falta definir qué colores estaban produciendo en ese momento, cuánto brillaba el sol, si se escondía detrás de una montaña. No sé si me estáis entendiendo. La peculiaridad del haiku es que con poco se dice muchísimo. ¿Cómo podemos entender plenamente la idiosincrasia de este tipo de poesía? Tenemos que entender la forma de pensar de sus abuelos. ¿Qué creencias tenían? Radica en el budismo. El otro día lo comentábamos en un vídeo previo, así de forma superficial, pero esta semana, ya os digo, vamos a ir al quid de la cuestión. Siendo budistas, igualan a todos los seres junto a la naturaleza, al contrario que con la religión católica, que es una especie como de estratificación. En este caso, hablamos de personas que se sienten al mismo nivel que ella. Por lo tanto, la apreciación hacia esa belleza es absolutamente suprema. Solo eso, además, el respeto hacia ella. También se tratan temas que hemos visto en la literatura europea, que hemos estudiado en el colegio, temas como el tempus fugit, que el tiempo vuela, que la vida pasa y tenemos que aprovechar ese momento concreto. Ya estaréis viendo algunas pinceladicas. Si habéis visto documentales en los que sale Hayao Miyazaki contando un poco cómo se siente, sus adentros, su visión ante la vida y cómo a través de sus obras de animación con Estudio Ghibli fue capaz de transmitir todos estos sentimientos. De esto habla él, de que la vida hay que aprovecharla en el momento. En el vídeo de este domingo ya iremos más en profundidad
hacia temáticas concretas tratadas en Estudio Ghibli. Los poetas de haiku se vacían a sí mismos, no en el sentido del nihilismo europeo, sino en el sentido budista del zen, para fundirse en la naturaleza y de ese estado espiritual corta un pequeño pedazo de la naturaleza en forma de una imagen poética. Y aquí ya entramos en harina, queridos amigos, ¿cuáles son esos pilares de la estética japonesa? Estamos hablando en un amplio espectro, que luego cada uno de estos epígrafes entrañará todo un mundo de términos, todo un mundo de subepígrafes. Aquí vamos a tratar los principales, para que luego ya cada uno haga su trabajico en casa. Os dejaré también recursos en la cajita de information. También si alguien tiene conocimientos acerca de estos temas, por favor, que nos lo diga en los comentarios. Veamos qué es esto del wabi-sabi. Seguramente algunos lo habréis leído por ahí de pasada y para explicarlo bien, tratémoslo en contraposición a los principios arquitectónicos de Vitruvio. ¿Cómo aprecia Vitruvio la belleza, la armonía? Se centra en 3 principios, que es Venustas, que es la belleza, estamos hablando de la forma y de la armonía, versus lo asimétrico, lo inacabado. El wabi-sabi propone usar la imaginación para acabar la obra. Y aquí ya nos reportamos a esto del haiku. Con poco se dice muchísimo. Y ese muchísimo lo pone cada uno al leer esos versos, ¿no? Firmitas, la belleza, lo sólido y duradero versus lo cambiante. Y aquí vamos de nuevo a esto del cambio de las estaciones, de la apreciación de cómo el tiempo pasa, que además esa naturaleza al mismo tiempo es eterna. Temporal pero eterna. Entendamos esto como que las estaciones son cíclicas, vuelven otra vez, pero en el ocaso de cada una sentimos esa pérdida y volvemos a vivir una nueva experiencia con el paso del tiempo. En el caso del otoño secan las hojas y en el caso de la primavera los cerezos se ponen en flor, por ejemplo. Sé que nos estamos poniendo un poco profundos, pero lo estoy intentando hacer de la forma más cercana posible y espero que se esté captando todo este tema. Utilitas. La utilidad. Estamos contraponiendo el principio de Vitruvio de que ese espacio ha de ser funcional, ha de ser útil, versus la concepción japonesa de los espacios, de las casas, de las viviendas. Y tenemos que poner nuestra visión no en el estado actual de las cosas, sino en huir de la ostentación china del siglo XVI. Estamos hablando de un espacio en el que los únicos lugares que están definidos en contraposición a los demás son la cocina y el baño. El resto de sitios son adaptables, son flexibles. Se pueden hacer muchas cosas en ellos, aparte de porque no tenemos 800 cachivaches de por medio. Esto también nos llevaría a otros muchos subepígrafes, como hemos dicho antes, como puede ser el Feng Shui, etcétera, etcétera, el minimalismo. Además, apuesta también por poner en valor lo artesano. El individuo se adapta a la naturaleza y no al revés. Por ejemplo, en Susurros del Corazón se pone en valor la labor del luthier y en otras muchas películas de Estudio Ghibli. Si queréis aventuraros a decirme qué películas asociáis con cada una de estas características, venga, a ver, los frikis del canal. Hablemos ahora del Iki, esto que es Maritere. Fijaos, en la era Edo existía un grupo de personas. Dentro de este grupo podremos encuadrar a las geishas, a los comerciantes, una forma de denominar a hacer las cosas de forma elegante, de forma natural. En el mainstream, en el cine, en cuanto al gremio de las geishas, por ejemplo, se le da mucha importancia a esto de la ceremonia del té, peinarte, maquillarte, también en el teatro kabuki. Precisamente el Iki se centra en el rechazo a lo vulgar, a lo que es bello de forma orgánica, de forma natural, sin artificio, sin ostentación, lo sincero, la sofisticación sin ser hipócrita, rechazando la arrogancia y la pedantería. Y en cuanto a la naturaleza, no es la naturaleza en sí, sino el acto de observarla y apreciarla. Surgen en el contexto del llamado mundo flotante, también denominado ukiyo, que entraña todos esos gremios del periodo Edo que se inclinan al placer. En esta época podemos encuadrar todas estas pinturas, todas estas obras ukiyo-e que muestran todas estas escenas costumbristas, digamos que dentro del arte japonés es de lo más notorio, y esto inspiró posteriormente también a el arte del tatuaje.
En 1661, en su prefacio al Cuento del mundo flotante, el novelista Asai Rioi propuso esta definición: vivir solo el momento, contemplar la luna, la nieve, los cerezos en flor y las hojas otoñales. Ama el vino, las mujeres y las canciones. Déjate llevar por el fluir de la vida como una calabaza flota sobre el agua. Digamos que esto es toda una oda al placer, ese placer de la vida. Cuando hablamos de placer no hablamos solamente de ciertas cosas, es algo mucho más amplio, porque dentro de este gremio también se incluían a los actores kabuki. Entonces no es de extrañar que el Iki surja dentro de esto. El sumo tiene todo su arte, toda su idiosincrasia, tal. Además se hace de una forma estructurada, disciplinada. Detrás del sumo, de las geishas, del teatro kabuki, hay todo un ritual, toda una forma de hacer las cosas, ya os digo, de esa forma elegante, sin artificio. Y esto nos lleva, chicos y chicas, al geido, que es la forma en la que hacemos esas cosas. Estamos hablando de esa elegancia y luego el proceso de hacer esas cosas también es importante, tanto o más que el resultado final. Cuando estamos sirviendo el té, la forma en la que lo servimos, todo ese proceso que seguimos también es extremadamente importante. Llevarlo de una forma cuidada, de una forma además muy concreta. Fijaos, en las artes marciales tenemos el kendo, que quiere decir la forma de la espada, no la forma de la espada, sino la forma en la que tú utilizas la espada. El aikido es la forma en la que tú usas esa energía vital, o algunas tradiciones como Sado, que es la forma de hacer el té, Kado, que es la forma de hacer esos arreglos florales, dentro de lo cual encuadramos a Ikebana, el Shodo, que es la forma de utilizar el pincel, que aquí meteríamos a la caligrafía, en fin, es ese proceso, esa forma en la que tú realizas todas esas acciones y esas artes. Hay muchos canales de YouTube de japoneses haciendo cosas de todo tipo, pero en general hay un denominador común y es que todo se hace de una forma metódica, cuidada, muy placentera visualmente, sonoramente. Lo tratan todo con un cariño y un cuidado, se ponen a cocinar y solamente la forma en la que parten los ingredientes es increíble. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez de cómo se prepara el sushi? Cómo se corta el pescado, cómo se despieza, o sea, es todo un ritual. Y en general, todo lo que entraña la cultura japonesa se centra en estos pilares que estamos aquí tratando. Por eso yo he considerado que este vídeo era tan importante, porque, por ejemplo, no nos podemos poner a hablar de lo kawaii sin hacer como esta antesala, ¿no?, de vídeos. También tenemos el Yugen, que no tiene una definición específica, pero pone en valor la belleza y el arte con el poder de evocar en vez de decirlo directamente. Aquí nos vuelve a recordar al haiku, apostando por sugerir y despertar sentimientos muy íntimos. Hay un término derivado que es el aguare, que se refiere a los sentimientos engendrados por la belleza efímera, ¿no?, que es esa capacidad de sorprenderte o conmoverte, sentir melancolía o tristeza ante lo efímero de la vida. Y además esto es curioso que trasciende lo religioso, porque es algo tan visceral, tan puramente humano, que no entiende de creencias previas. Fijaos, la apreciación de la belleza dentro de la religión católica, pues podemos considerar quizá que Dios es bello, que todo lo que sale de él es bello y todo lo que se dicte en la Biblia, lo que se diga ahí que es bello, lo es. Pero cuando apreciamos que algo es bello y nos conmovemos de forma natural, si partimos de tabula rasa, eso que te hace emocionarte de forma profunda, eso es el Yugen. Y yo creo que muchos estaréis pensando en el tema de lo kawaii, Clau, ¿esto dónde se encuadra? ¿Dónde va? Fijaos, esto es un producto de esta sociedad industrializada, japonesa, capitalizada, que se hace efectiva, que empieza a crecer de forma exponencial tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto queda totalmente fuera, totalmente al margen. Esto es un producto de la sociedad de consumo, esto de lo kawaii. Podríamos llegar a pensar que podría formar parte de uno de estos pilares. En cuanto a la apreciación de la estética japonesa, porque hablamos de lo cute, de lo mono, pero es que hay algo que va mucho más allá. Ya os digo que está totalmente al margen de esto. Si queréis, podemos analizarlo a la mariteresca en algún vídeo posterior, así que decídmelo en comentarios. ¿Qué opináis de todo lo tratado? Cosillas que completar, correcciones, por favor, decídmelo en comentarios. Si os ha molado este vídeo, dejadme un like. Compártelo en Stories, que me ayuda muchísimo. Podéis apoyar este contenido a través de Patreon, PayPal para propinas y nos vemos muy pronto en la próxima entrega.